con esta sintonía llegamos al ecuador de nuestro programa, para dedicárselo a uno de los crímenes más atroces y que más repercusión tuvieron en esa sociedad. Pero para ello contamos siempre con la inestimable ayuda de Patricia Torres. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, José, y ante todo un gran saludo desde aquí, desde casa, porque una semana más aquí estamos con vosotros y con nuestros oyentes para narraros otro suceso más. Y es que en esta ocasión hacemos un viaje en el tiempo para regresar a esa crónica negra de principios del siglo XX, concretamente para situarnos en el año 1910, y haciendo parada en un pueblo de la Alpujarra llamada Gádor, donde desgraciadamente el 28 de junio de dicho año murió asesinado Bernardo Gómez Parra, un niño de tan solo 7 años que fue secuestrado y utilizado en un ritual de sanación. Y para poneros un poco en situación, a principios del siglo XX, la España profunda recibía con brazos abiertos antiguas y místicas creencias que en ocasiones terminaban en desgracia. De hecho, en un programa anterior hablamos de los famosos casos de los sacamantecas, y este quizá fue uno de los más notorios porque se hablaba del hombre del saco, de misteriosas desapariciones, y este es el caso del crimen de Gádor. Pero para conocer mejor a los personajes de esta oscura historia debemos conocer ciertos antecedentes. Hablamos de una época donde el miedo a morir por las afecciones de ese momento eran tales que muchas personas se dejaban llevar por cualquier tipo de tratamiento, o como en estos casos, rituales, que según algunos curanderos y médicos de la época afirmaban que eran efectivos frente a enfermedades como la tuberculosis o cierto tipo de gripes. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Y es el caso de Francisco Ortega el Moruno, que estaba preocupado por su salud, ya que era algo hipocondríaco y estaba empezando a padecer lo que pensaba que podía ser tuberculosis. Así que decidió visitar a Agustina Rodríguez, que era la curandera del pueblo. Esta, a su vez, ante la imposibilidad de curar su enfermedad, le recomendó que visitara a Francisco Leona, el barbero más conocido hoy como el Sacamantecas. Pero Leona tenía ya muchos antecedentes penales y consideró la ocasión como una buena oportunidad para salir beneficiado. Por eso le diagnosticó a Francisco Ortega una enfermedad mortal y le ofreció una solución. Algo tan sencillo al parecer como someterse a un ritual en el que el enfermo tendría que beber la sangre caliente de un niño y después extender sus mantecas sobre el pecho. Todo esto tenía un coste de 3.000 reales y contra todo pronóstico el moruno accedió y el plan se puso en marcha, por lo que para llevarlo a cabo Leona contó con Agustina y su hijo, Julio el Tonto, de la siguiente manera. Secuestraron a Bernardo y aprovechando una distracción de sus padres durante el día se lo llevaron a un lugar retirado que habían preparado para dicha ocasión. Allí se dieron cita a Leona, Agustina, Julio y el enfermo Francisco Ortega. Tras sacar al niño del saco en donde le habían metido, le practicaron una incisión bajo la axila de la que comenzó a brotar la sangre. Agustina la recogió en un vaso y tras añadirle algo de azúcar, se la dio a Francisco para que se la bebiera. Y así lo hizo. Después, y para completar el ritual, mandaron al enfermo irse a su casa para esperar a la segunda parte del ritual. Agustino y su hijo Julio trasladaron al niño hasta el lugar donde iban a esconderle y allí le mataron, propinándole un golpe mortal con una piedra en el cráneo. Sacaron su grasa del vientre y le escondieron en una grieta, ocultándole con piedras y plantas. Cuando Leona y Agustina decidieron el pago por parte de Francisco, pero estos quisieron saltarse el trato al que habían llegado y no le pagaron a Julio. Así que el hijo de la curandera dio cuenta del cadáver que había encontrado en el campo a la Guardia Civil. Cuando las fuerzas de la Guardia Civil llegaron al lugar indicado y encontraron el cuerpo, este estaba boca abajo con el cráneo completamente destrozado. Y todo el pueblo señaló a Leona, porque había cometido muchas irregularidades y algunas de ellas de tipo delictivo.
por lo que una vez detenido a la hora de prestar declaración, inculpó a Julio y Julio a él. Finalmente, tras 1001 excusas, ambos confesaron el crimen, donde el cabo Mañas fue el encargado de capturar a los despiadados autores. Y de aquí pasamos a las condenas que hubo para ellos, porque el curandero Leona fue condenado al garrote vil, aunque finalmente murió en la cárcel. El cliente Ortega y Agustina la curandera fueron ejecutados. José, uno de los hijos de Agustina, fue condenado a 17 años de cárcel. La mujer de este, Elena, fue absuelta. Y Julio, el tonto, finalmente fue condenado a muerte también, pero resultó indultado por ser considerado demente. Y es que, José, la España de aquel tiempo era un país enfermo, con altas cifras de muertes provocadas por distintas pandemias, ya no solo a nivel de salud, sino también aquellas que jugaban con la espiritualidad. A lo que también había que añadir la miseria, la ignorancia, el hambre y la incultura que se aliaban para producir monstruos. Aunque no solo entre el pueblo, mucha gente principal, incluso muy próximos a la corte, creían en estas aberraciones. Aquel verano tocaba superstición sacrista y el malsano público no acabó decepcionado, todo lo contrario. La tuberculosis era todavía la enfermedad irreversible que diezmaba a la población, aunque sus picos más altos se situaran legendariamente en el siglo XIX. Por otro lado, la tisis era condena casi segura de muerte con las excepciones habituales, ubicadas, claro está, a la gente con poder y dinero, como casi siempre. Y aceptada esa fatalidad, la gente obviamente acudía a donde podía evitar a la de la guadaña, ya sea por desidia o por desconfianza hacia los médicos y la medicina oficiales. Algunos sorteaban a aquella y apostaban por el curanderismo. Podemos decir, y ya lo puntualizábamos en su momento con el caso del sacamantecas, que a partir de ahí, y recordando también ese crimen de Gador, se extenderían como una plaga las leyendas más horripilantes, los romances y las novelas vividas, todo ello devorado por un público hambriento y saciado con creces con aquel suceso de morbosas emociones. Una historia que desde Crímenes de la Historia hemos querido retomar para volver a sacarla a la luz y en cierta forma para continuar con nuestro agradecimiento, rindiendo homenaje a nuestra manera a la sociedad pública envidiable por muchos otros países y por la labor de nuestros sanitarios, que no nos olvidamos que son un pilar tan fundamental. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Pero abrimos mesa de debate con nuestro colaborador semanal Juan Carlos Robles del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches y como es costumbre te pregunto, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, seguimos aquí un poco confinados y a ver si pasa esto de una vez. Supongo que con ganas de salir a la calle como todo el mundo. Tratando el tema de hoy, estamos hablando de un tema ocurrido a principios de siglo. Luego seguramente lo trataremos, como bien ha dicho antes Patricia, lo trataremos porque era un momento en el que había, problemas, no sé si llamarlos pandémicos, aunque sí había pandemia, pero sí muchos problemas de salud, muchos ritos ancestrales, muchos curanderos con la respuesta rápida a los problemas de salud, y eso conlleva pues cosas como la que nos ha narrado Patricia. En este caso, hablamos de una persona que tenía, sin extenderme demasiado porque lo ha explicado muy bien ella, una persona que tenía un problema de salud, que escucha campanas de que alguien puede solucionárselo y hace lo que sea sin ningún tipo de empatía y sin ningún tipo de asertividad con nadie, y da igual que muera quien sea mientras él se cure. Busca a un amigo, este amigo busca una curandera, esta curandera y él secuestran a un niño. Todos sabemos
el mito que siempre ha existido de la juventud y la fuerza de la juventud y lo que es un cuerpo joven y sano, y a través de ingerir o a través de hacerse con la vida de ese cuerpo sano, volverte tú igual que él, ¿no? Una cosa absurda, pero bueno, ahí está. Y cogen a un niño, obviamente, entonces, bueno, le hacen todo tipo de aberraciones, de ritos, para intentar curar lo que este hombre decía que tenía. Obviamente no se curó. Esto llegó al populacho en el sentido de afearlo a lo máximo posible, entonces intervino con toda la fuerza que tenía la ley, la fuerza de cuerpo civil del Estado de principio de siglo, y efectivamente fueron condenados. 3 de ellos a muerte y uno se condonó y se puso a cadena perpetua. Y bueno, sí, es uno de estos casos de la España profunda, de completamente unas muertes. Todas las muertes son absurdas, pero este tipo de muerte, y más hablando de un menor, no que sea absurda, sino que es repudiable. Y bueno, si queréis abrimos debate un poco, ¿cómo veis este tema? Yo, una de mis preguntas, para poner un poco también a los oyentes en situación, ¿no? Porque el crimen en sí fue bastante atroz, y lo que estaban confabulados, ¿no? Las personas que decidieron perpetrar este tipo de ritual, hoy en día, ¿qué tipo de penas se le hubiesen impuesto a cada uno? Es decir, tenemos por un lado al curandero que hacía normalmente este tipo de rituales, la mente pensante, Leona. Luego, por otro lado, tenemos a personas que lo ayudan a hacer este tipo de rituales. Y por otro lado tenemos a clientes, analfabetos más bien, que se fían de que este tipo de rituales efectivamente le van a curar esa dolencia o esa enfermedad que padecen. Por partes, ¿qué tipo de penas le caería a cada uno? Pues mira, Patricia, contestando a lo que me estás preguntando, aunque no tengamos la sentencia, es verdad que es un delito de principios del siglo, es complicado, pero haciendo una especie como de analogía a lo que sería hoy día, aquí estamos hablando, hay que ver cada uno de ellos la implicación que tiene, el desarrollo que tiene en la consecución del delito y los delitos que se cometen, ¿de acuerdo? Entonces aquí el delito que se comete, obviamente, es el delito de asesinato, o sea, el delito que más pena tiene, lo hemos hablado muchas veces, que va de 15 a 25, más agravantes, incluso en caso de hoy día, cuando tratarse de un menor, se le podría aplicar la prisión permanente revisable. Recordad que eso es algo muy nuevo, de hace un par de años, y al ser un delito, como te digo, con un menor de edad se le podría aplicar. En este caso, por ejemplo, hablamos entre secuestro, obviando lo que es el asesinato, entre secuestro y detención ilegal. ¿De acuerdo? Yo entiendo que es secuestro. La diferencia entre secuestro y detención ilegal es tanto el plazo que lo tienes retenido como cuando lo liberas en sí, ¿no? Y el por qué lo has hecho. No es lo mismo, por ejemplo, detener ilegalmente a alguien para robarle en ese momento que secuestrarlo durante 15 o 20 días. ¿De acuerdo? Ambas limitan el derecho fundamental de movimiento, pero uno está orientado a una cosa y otro está orientado a otra. En este caso sí es un secuestro que conlleva un asesinato finalmente. Y no solamente el asesinato en sí, sino cómo se llevó el asesinato. Había que valorar el sufrimiento de la víctima, si sufrió o no sufrió, cómo se llevó a cabo, si con nocturnidad o no, quién lo llevó a cabo. Y en este de quién lo llevó a cabo sí quiero hacer un inciso, porque hay que diferenciar entre el autor intelectual y el autor material. A veces coinciden, pero a veces no. No es en ningún tipo de menor pena porque seas autor intelectual y tú te defiendas diciendo que tú no lo has matado. Es cierto. Luego, ¿verdad? Como hay formas de matar y formas de hacer daño a la persona, que puede ser con mayor inquina, con mayor dolor, proporcionándole un sufrimiento innecesario, o cualquier otro tipo de cosa. Pero en este caso el autor intelectual y el autor material, que fueron los mismos, pero aunque no lo hubiesen sido, da igual, porque tanto en aquella época como en esta época se penan igual. Una vez en algún programa pusimos un ejemplo de no poder librarte de la pena simplemente contratando a un sicario